Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, mi estimado pastor. Hermano Carlos nos hace una pregunta bastante amplia, pero pues vamos a iniciar con ella. Dice, Dios les bendiga. ¿Cuáles serían las razones por las que no puede salir al ministerio una pareja de cristianos y por qué? Razones por las cuales una pareja de cristianos no puede salir. Venga, esa pregunta a mí nunca me la habían hecho. Pero está interesante. Primera razón, que no cumpla con los requisitos que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3. Léete el capítulo 3 de 1 de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Ahí aparecen los requisitos que debe de reunir una pareja, un aspirante al santo ministerio. Número 2, que carezca de 3 cosas: visión, compasión y acción. 3, que carezca de 3 facultades: estar con Jesús, ser enviado a predicar, ¿cierto? Porque los llamó para que estuvieran con él, ¿sí? Para que sanaran enfermos y para que liberaran endemoniados. 4, que no haya gracia ante Dios, ante su pastor, ante los directivos y ante la iglesia, que es quien le envía. Creo que ahí está resumido el por qué no puede salir una persona al ministerio. Cuando le hacen falta esos 4 aspectos, que reúne 9 puntos muy interesantes para un fin, como es el santo ministerio. Amén. Muy bien, hermano Carlos. Nos llega esta pregunta y dice de la siguiente manera. Bendiciones, pastor. Tengo una consulta. Primero, Mateo 26, verso 6 en adelante, Marcos 14, verso 3 en adelante y Juan 12, verso 1 en adelante. Estos pasajes narran los hechos de la mujer que derramó un perfume sobre Jesús. Aunque Juan amplía que también ungió los pies de Jesús con aquel perfume de nardo puro. Ahora bien, Lucas, por en cambio, capítulo 7, verso 36 en adelante, en este pasaje se narra la historia de aquella mujer denominada pecadora, la cual regó con sus lágrimas los pies de Jesús y además derramó sobre ellos un perfume. Entonces la pregunta es, ¿la mujer de la cual se narran los hechos en Mateo, Marcos y Juan es la misma mujer en la que narra Lucas en su libro o es diferente? Cada evangelista está presentando la escena, es obvio, a inicialmente 3 grupos diferentes, y pues cuando hablamos de Juan, es la manera como de llevar el mensaje desde la visión de lo que es el capítulo 1, de una manera general. Todos sabemos que Mateo fue dirigido a los romanos, que Mateo fue dirigido a los judíos, Marcos fue dirigido a los romanos, Lucas dirigido a los griegos, y hemos dicho que Juan es la interpretación de los 3. Cuando uno mira la escena, pues entonces descubre que es el testimonio que mencionan los 4 evangelistas, como la muerte de Judas, que menciona Mateo y que también lo menciona Lucas, que aparece con alguna variante, dependiendo del momento en que se da el descubrimiento o la persona que está allí presente. En resumidas, ¿es la misma mujer? Sí, señor. Okay. Se trata de la misma. Bien.
Hermano Carlos, dice, gracias a Dios por este nuevo amanecer y su misericordia. Mi pregunta es, hermanos, en Romanos capítulo 7 dice que es una ley que el pecado que mora en nosotros. ¿Eso es una ley para todos los seres humanos? Claro. Es que yo no conocí pecado si no fuese por la ley. También está escrito ahí. Porque antes de que hubiese ley, la gente pecaba, pero eran sin culpa porque no había una ley que dijera que lo que acaba de practicar X o Y estaba mal. Así es. Una vez que aparece la ley, pues a causa de la ley, todos fuimos constituidos pecadores por la ley. ¿Sí? ¿Cómo ser libre de esa ley? Del pecado. Bueno, sometiéndonos a la ley del Espíritu según Romanos 8, que es la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. El capítulo 7 hace una analogía muy interesante, la cual está relacionada con el matrimonio, ¿no? Sí. Para decir de que cuando un hombre está bajo la ley, pues está bajo pecado. Cuando recibe a Jesús, muere a esa ley para vivir a la justificación que es por la fe. Así también, una mujer está sujeta a su marido por la ley, mientras éste vive. Si usted mira bien, es una analogía relacionada acerca del pecado y de la nueva vida en Cristo. ¿Me hice entender? Sí, señor. Amén, hermano Carlos. Vamos a poner un audio, me interesa, está interesante este audio que envía una hermana que nos está escuchando y nos hace la pregunta, escuchémoslo. Dice, espera a ver, cierro acá, dice así. Dios le bendiga a mi hermano Carlos. Mi hermano, estoy oyendo su programa, siempre lo he escuchado, me parece muy hermoso. Mi hermano Carlos, tengo una pregunta para hacerle. Vivo con 2 hijos, ellos no son cristianos. Pues el uno fue bautizado, pero está apartado. El otro no ha sido nada todavía. Ellos les gusta tomar y les gusta fumar. Yo les digo que ellos pueden vivir aquí conmigo bajo unas reglas, que yo no les puedo permitir que aquí en la casa fumen, ni que aquí en la casa lleguen borrachos. Yo les he dicho, si no cumplen esas reglas, tienen que irse a pagar arriendo por allá a otra parte, porque yo aquí no los voy a admitir así. ¿Será que estoy haciendo mal con sacarlos de la casa? Espero su respuesta, mi hermano. Bendiciones. No solamente felicitarla, porque creo que a veces la tolerancia del pecado de los hijos contribuye es a que se pierdan cada día más. Pero cuando tomamos medidas como tal, es muy posible que se dé en ellos la concientización en el sentido de que hacer lo malo me priva de derechos tan grandes como es vivir en familia. Si todos los padres de familia asumiéramos esa postura, seguro que muchos de nuestros hijos no se hubieran perdido. Hay muchos hijos que se han perdido porque los padres han sido tolerantes. Y ellos piensan que pues si papá y mamá lo permiten, no existe ningún mal. El Salmo 101, que es un salmo muy bonito, que ha sido mal interpretado, está relacionado precisamente con un padre de familia que se pone a mirar lo que es su responsabilidad con Dios y consigo mismo, y entonces dice que no va a permitir en su casa cosas injustas. Solo van a vivir en su casa el que ande en el camino de la perfección. Es muy bonito el Salmo 101. Entonces, no, creo que está haciendo algo muy bien y ojalá que todos los padres de familia que están siendo controlados por sus hijos, que en vez de aportarles ellos a sus padres, les quitan y aparte de eso les generan tortura, maltrato, no pueden ni dormir esperando a qué hora llegue el borracho, si es que llega. No. Trae consigo muchas consecuencias. Claro. Hay que tener carácter cristiano. Yo creo que vale la pena felicitar. Amén.
Hermano Carlitos, una pregunta. Un hermano que presta plata como prestamista al 10 y al 20% Es un delito. y el hermano sirve en la iglesia, ¿es Debe. esto lícito? No debería de servir en la iglesia. Es un usurero. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de Jacob. El que no ha dado su dinero a usura. Los cristianos podemos prestar dinero a interés, pero dentro del marco de la ley. ¿Ya? Cuando alguien presta dinero bajo esa figura gota a gota, ¿cierto? O esos intereses tan altos, pues imagínate, si la ley lo censura, ¿qué pensará Dios? Y uno pregunta, ¿por qué el pastor no tiene en cuenta para decirle, venga hermano, aunque usted vive eso, pues le recomiendo que haga las cosas acorde o busque otra fuente de ingresos donde usted no resulte tan desfavorecido ante Dios y ante la ley? Porque una persona se puede ir a la cárcel por eso. Eso le iba a decir, en principio, ese tipo de actuaciones son denunciables, o sea, legalmente no son aceptables. No son. Y además de eso, pues si están asociadas de alguna manera casi todas a fenómenos de violencia, ¿no? Claro. Porque luego para poder cobrar a quien les debe, pues de manera amable, factiblemente no lo hagan y terminen involucrados en... Es decir, una cosa trae a la otra y desencadena dice, muchos problemas. Claro, la historia dice que personas que prestan a esas altas tasas, a veces los deudores prefieren pagarle de otra manera, de otra forma. O al ver que no le pagan, pues también utiliza el acreedor otros recursos. Y lo más grave no es eso, lo más grave es que Dios no lo avala. Y que la justicia, la ley de nuestro país tampoco lo avala. Claro. ¿Qué más razones que eso? No, yo sí le aconsejaría al hermano que no lo haga. Claro, usura. Y decir nada más que de alguna manera en Colombia sí existe un elemento que puede ayudarle, alguna vez me pasó, a definir cuánto es el máximo que usted debiera cobrar, y es la tasa de usura que establece el Banco de la República. Claro. Eso le permite a usted decir, bueno, no estoy por encima de esa tasa de usura que es la que establece el Estado. Así es. De lo contrario, es usurero. Sí. Sí, señor. Sí. Y la Biblia dice que el único que estará en el monte de Dios es aquel que no dio su dinero a usura. Lo que pasa es que hay muchos comportamientos de los cristianos que uno siempre tendrá que preguntarse si es cristiano. Porque es que quien diga que es cristiano hay mucho, pero la pregunta es ¿sí lo es? Verdaderamente lo es. Uh-huh. Como dice el pastor Darwin en más de una de sus enseñanzas, hay que ser coherente. Claro. Con lo que somos y hacemos, ¿no? Amén. ¿Es así? Claro que sí. Bueno, sigamos pues. Ahí va aprendiendo un poquito de hermano Darwin. Yo aprendo todos los días de Darwin. Amén. Bueno, nos preguntan por acá por YouTube, preguntan y dice el hermano, el oyente: buenos días, Pastor Carlos y hermanos de la mesa. ¿Por qué dicen que la Biblia, nueva versión purificada, fue realizada por unicitarios? ¿Y por qué no se encuentra en los portales bíblicos de internet? Quiero saber si ustedes como pastores la recomiendan como referencia para leerla. Toda Biblia es recomendable para leerla. En mi biblioteca yo tengo muchas ediciones de la Biblia y muchas ediciones y versiones. Sí, señor. Porque me sirven como texto de consulta para aclarar ciertas inquietudes con determinados términos que en unas versiones
a causa de la evolución del idioma, pues ya quedaron obsoletas. Entonces uno no las entiende. No es lo mismo leer en la versión del Oso del año 1500 y algo, a leer en la versión del lenguaje actual, por ejemplo. No es lo mismo leer en la versión del año 338 después de Cristo que leer en la versión de las Américas. Aunque el texto es el mismo y la intención del editor es hacer posible que el lector descubra en el escrito lo que Dios quiso decir, la verdad es que hay diferencias. Que si usted no tiene la manera de comparar todo para fijar una posición razonable, pues puede generar confusión. De hecho, a mí me han dicho, ¿por qué las Biblias se contradicen? ¿Ya? Entonces uno sí, les recomiendo que tengan todas las Biblias. Ya ahorita salió la Biblia de, se me escapa, del LGBTIQ. Y algo más. Sí. LGBTIQ más. Eso. Algo más. Porque eso van a ir apareciendo, ¿no? Pero sí vio que el fenómeno político en Europa ha dicho, hey, paremos, quitémosle el más y quitémosle la Q, porque se nos está saliendo de las manos. Hoy están quitando palabras fenómeno. del lenguaje que se están utilizando porque están generando confusión. Claro. Están degenerando el idioma. La famosa inclusión. Exactamente. Pero usted va donde los que hablan de inclusión y no tienen una rampla. Claro. Para el que necesita una silla de ruedas. No tienen en braille para ofrecerle la comida a la persona. ¿Verdad? Eso es puro progresismo, no más. Ahora, cuando hablo de todas esas versiones que hay, es bueno aclararles que todos los seres humanos tenemos que aprender a leer. ¿Ya? Saber leer. Y no alegrarnos por el mercado que hay. Porque al final muchos entes, pues espero que no me vayan a malinterpretar, les pasa lo de las prostitutas, ¿no? O trabajadoras sexuales. Sí. Que ceden al mejor postor. Aquí no va a ser la diferencia. Si mañana llega un movimiento enemigo de Dios y le pagan a quienes producen una Biblia que habla en contra de Dios, ellos con tal de tener plata lo harán. Así de simple. Entonces, por eso a mí no me mueve tanto esa publicidad que la Biblia, no sé cuál, que la Biblia, no sé dónde, que la Biblia. No, la Biblia es una. Lo demás es mercado. Amén. Amén. Mire esta pregunta, hermano Carlos, que nos hacen. Dice, ¿Por qué suspira tan profundo? Muy duro. no, el tema del acercamiento a las versiones y a los procesos que se realizan para traducir las Biblias es bastante interesante y tiene mucho de largo como de ancho en relación con aspectos que sí tienen que ver con ese deseo y ese anhelo de llevar la palabra de Dios al lenguaje de que la gente puede comunidades y eso, entenderlo, pero también a fenómenos que a veces que son afean políticos, y dañan que el son texto. económicos. Claro, hay Sí. de todo. Hay de todo. Dice, Pastor Carlos, ¿se puede tener relaciones sexuales un día antes o un día después del ayuno? ¿Qué debo hacer antes y después de ayunar? Primera de Corintios 7. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así la mujer con el marido. Dice. Punto seguido enseña que si toman la decisión de abstenerse de sexo, debe de ser en mutuo acuerdo para ocuparse en el ayuno. O
sosegadamente en la oración. Porque sí debe ser complicado estar orando y teniendo sexo, ¿no? Pues se me ocurre a mí pensar. Nadie puede atender a dos señores. Claro. Pero dice que después de que se haya separado el tiempo para tener una comunicación con Dios, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso es lo que yo puedo decir, pastor. Creo que ahí está La respuesta a esa pregunta, claro que sí. Sí, señor, muy bien. Nos pregunta el oyente, Señor Jesús les bendiga. Eso está como la pregunta que me hicieron a mí cuando recibí la ordenación. Ujú. Yo no sé si a usted ya... Están la a han punto, hecho. están a punto. Ah, están a punto. Vamos a ver si me sale esa pregunta. Cuando yo fui a la entrevista de ordenación, me hicieron una pregunta los miembros del honorable consistorio, que decía, si usted tiene que darle enseñanza en la escuela dominical, ¿usted tendría sexo esa noche antes? Yo dije que sí. ¿Acaso es delito? Claro. El sexo es un plan establecido por Dios, siempre y cuando se lleve a cabo dentro de la reglamentación divina que se llama matrimonio. Toda práctica sexual fuera del matrimonio es pecado. Claro. Está bien, hermano Carlos. Perfecto. Y por eso tiene la ordenación. Dice aquí, pastor, ¿quiénes son los sensuales que habla Judas capítulo 1, verso 19? ¿Son los mismos miembros de la iglesia o son los que van a la iglesia para dividirla? ¿Cómo identificarlos? Lo primero es que debe tener en cuenta a quién es dirigida la carta de Judas. Ujú. Es una carta universal, pero que inicialmente fue dirigida a los cristianos dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Recuerde, primera y segunda de Pedro, carta de Santiago y carta de Judas, va direccionada a ese grupo. ¿Ya? Ok. Ujú. De alguna manera trata pues con la iglesia en todo el mundo, porque es Claro, se aplica, es pues. una carta universal. Ujú. La pregunta, ¿cómo es que la hicieron? ¿Quiénes son los sensuales? O los que, en otra versión dice, los que actúan bajo el instinto natural. Así dice otra versión. Sí. ¿Quiénes son los sensuales que habla Judas? ¿Son los mismos miembros de la iglesia o son los que van a la iglesia para dividirla? A la iglesia convergen varias clases de personas. Esos que se dejan guiar por sus instintos naturales, de los cuales Pablo habló en la primera de Corintios, cuando él habla de tres clases de personas, ¿cierto? Los naturales, Sí. los carnales y los espirituales. Esos sensuales son los carnales que menciona Pablo, que generan controversia y que causan divisiones, que afean el buen nombre del Señor Jesús y de la misión evangélica. Amén. Amén. Hermano Carlos, nos preguntaban acá de cómo explicar el texto, que ya le voy a decir cuál es, porque se me fue. Primera de Juan capítulo 5, el versículo 7 y 8. y 8. Bueno, ahí es donde precisamente nos sirve, ¿qué? Consultar Ujú. otras ediciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque en las ediciones más antiguas o versiones más antiguas no está ese versículo. Pero hay versiones que inclusive, como la Nácar Colunga, dicen en la nota marginal, este texto no aparece en los códices más antiguos de la Biblia, sino que vino por vía exegética. ¿Qué quiere decir eso? Que leyeron el versículo, hicieron una interpretación y la colocaron en la nota marginal. Nota marginal es aquella que va
abajo del texto que está separada por una rayita, ¿sí? ¿Qué sucedió luego? Que un editor miró el texto primario, luego miró la interpretación o la nota marginal y dijo, quitemos la rayita y coloquemos y hagamos de esta nota un texto. He ahí el por qué es tan importante que las personas lean ese librito que titula Breve Historia del Texto Bíblico. Porque ahí va a encontrar la razón del por qué aparecen cosas que pueden generarle controversia a usted, pero que realmente no existe una controversia en la Biblia, sino que más bien lo que pasa en las personas es la falta de investigar. A mí me parece que los predicadores, como los lectores, deberíamos de ser el equivalente al médico. Claro. Estar siempre actualizados. El pastor Darwin es médico, pero aunque es pastor, él vive investigando diario. Claro. Vive informándose. ¿Por qué? Porque en su ejercicio ministerial puede resultar dentro de la iglesia donde él pastorea una situación que no necesariamente requiere una respuesta bíblica, Claro. sino científica. Pero si está desactualizado, pues posiblemente generes una confusión. Entonces, los lectores de la Biblia y de una manera especial los que tenemos ministerios, debemos de preocuparnos por la investigación. Yo antes de presentar una enseñanza en la iglesia y se me genera una inquietud, yo voy a fuentes, ya sean teológicas, ya sean científicas, ya sean políticas, ya sean aquellas cosas que me generan a mí de alguna manera una inquietud, pero que quiero hacer que el receptor pueda entender lo que quiero transmitir, pues me lleva a investigar. Me lleva a investigar. Así que la invitación es a que investiguemos. Claro. Y aclararle a la persona que no es que se me ocurra a mí y tampoco que le genere confusión a la otra persona, sino que más bien lo incentive a investigar y va a descubrir que hay textos que aparecen dentro de la página bíblica que vinieron por vía exegética. Amén. Como hay artículos que fueron cambiados por conceptos teológicos buscando de alguna manera introducir una corriente de pensamiento que puede ir en contravía de la esencia del mensaje de Dios y que buscan irlo llevando a tal grado que la gente ni se dé cuenta. Yo recuerdo que cuando era niño, yo escuchaba que decía que nos iban a quitar la Biblia. Entonces yo me imaginaba la noche de San Bartolomé, por ejemplo, donde en Europa, en Países Bajos, perdieron la vida 90.000 protestantes y esa noche la llamó la Iglesia Católica la noche de San Bartolomé, la noche de la masacre de gente que no creía como creía el señor de Roma, ¿ya? Y todos sus séquito de delincuentes. Bueno, Carlitos, acabo de encontrar la versión Nácar Colunga y quisiera leer lo que dice exactamente. Dice, tal cual, está la nota marginal 3 y dice, este versículo que en la Vulgata dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno, falta en los códices antiguos, así griegos como latinos, y es desconocido de los padres. Parece tener origen español y haber ido poco a poco saliendo por vía de exégesis del versículo precedente. Solo en el siglo XIII adquirió la forma que hoy tiene en la Vulgata. Es que es Bueno, una realidad.
Entonces, no estaba equivocado. No. Yo había leído algo. Hay que decir que tiene buena memoria también, claro, no porque solo que lee mucho, Sí, sino que porque tiene una gran memoria. Lo dijo igualito como está ahí. No, así es. Y es que hay mucho versículo añadido, cambiado. Es verdad todo lo que dice hermano Carlos. Hay que investigar. Entonces, por eso es muy importante tener esa información. Cuando usted lee San Juan 1, en la versión que el común del cristianismo tiene, Sí. leen así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y uno escucha a los predicadores predicando y parece que se les olvida que hay algo que no concuerda con el fin del texto. Claro. Porque no puede ser que es con y es en. Es en o es con. Ajá. Es como la otra. Tiene el Espíritu Santo, pero no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Algo, Exacto. hay que definir eso. No hay coherencia. No hay coherencia. Entonces, cuando uno lee en la Vulgata Latina, descubre que dice, en el principio ya estaba el verbo, y el verbo era en Dios, y el verbo era Dios. Ajá. ¿Cierto? En la nota marginal de la Vulgata Latina, dice que ese texto, esa palabra, dice, algo otros traducen con Dios, diciendo que con Dios se establece la diferencia de personas. En Dios la unidad de esencias. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que las personas sepan leer. Yo siempre he insistido y digo y sigo diciendo. Yo tuve la oportunidad de estar en un seminario donde yo le hacía preguntas al señor de las sociedades bíblicas, el por qué le cambian Claro. el sentido al texto con el ánimo de vender más. Sí. Yo no soy científico en Biblia, yo soy un tegua. Pero a mí tiene que estar uno muy mal para no entender que hay una gran diferencia. Aquí hay uno que es experto en eso. Claro, cambia todo el sentido del texto. Cambia, porque si tú lees con y lees en, Claro, pues hay una diferencia. claro. Porque el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo la Biblia es Claro. que la palabra es la exteriorización del ser. ¿Cierto? Sí. Pero si se dice que la palabra estaba con, le está poniendo cuerpo que está al lado. Y coge mucha más reverencia de todo este tema, eso, porque como hay una controversia, y si son dos, si son tres, si es uno, si son cuatro, La gente- entonces claro, una simple palabrita cambia todo el contexto, cambia todo No, y lo más tremendo es que para la gente del mundo unicitario, Sí. porque hay muchos movimientos unicitarios, Mm. pues no les es problema entender de que el Claro. verbo es Dios, Claro, claro. porque al final se pegan de la última Sí. partecita desconociendo la incoherencia, es que se dice. Sí. Por favor, enséñeme. Del texto mismo que dice todo lo contrario. Ujú. Entonces, uno, en mi caso personal, lo más grave de eso es que va haciendo carrera en todo el texto. Entonces, por eso le aparecen a uno, hermano, es que yo no he podido entender. ¿Qué no has podido entender? Es que a mí me parece que la Biblia como que se contradice. ¿Por qué? No, es que como le parece que la Biblia dice, ahora Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. San Juan 17:5. Sí. Pero ¿por qué llega hasta allá? Bueno, porque comienzan en el capítulo 1 y van llevando hasta generar una confusión. Porque cuando uno lee en los textos más antiguos, entonces no dice al lado tuyo, ni contigo. Gente. Léele en la versión de el año 338. La única versión que fue reconocida en el Concilio de Trento como palabra de Dios. Y dice, ahora Padre,
glorifícame en ti mismo. Con la gloria que como Dios tuve yo en ti antes que el mundo fuese. Muy distinto. Hay una diferencia. Claro, muy diferente. Porque en una versión de las comunes de la última generación, pues le da pie para pensar de que sí, Jesús está al lado del Padre. Exacto. Y está con el Padre, o sea, que es coexistente. Exacto. Pero si lees en esa versión más antigua, descubres que Jesús es el Dios del Padre. Amén, hermano Carlos. Muy bien, excelente. Bueno, dice este oyente, llega con una inquietud. Puede ser que haya alguien diga, entonces también es incoherente. No, es una manera de decir yo aquí. Sí. Porque lo que está planteando es que Jesús no está separado del Padre, ni está con el Padre, ni al lado del Padre. Porque en la Biblia no existe la mínima posibilidad de la coexistencia en la deidad. Dios, con la deidad. Claro, Dios no comparte su gloria con nadie, dice la palabra. Pastor, mi pareja y yo, esa ya cambiamos de tema, acá uno va de un lado para otro. Sí, es un columpio. Sí, señor. Dice, mi pareja y yo tenemos 6 años de casados y un hijo. Mi esposo es un excelente servidor en las cosas de Dios, pero tiene un problema, pastor, y es que es muy temperamental. Y cuando se enoja por cualquier cosa, me insulta y me humilla, y muchas veces me ha hecho sentir una persona miserable, y además de eso siempre me dice que se arrepiente de haberse casado. Yo llevo años sintiéndome mal porque siento que no soy la mujer que él quiso para él, porque siempre trata como de compararme con otras personas y me hace sentir menos. Necesito que me dé su forma de pensar al respecto, pastor. Forma de pensar que a propósito es muy sabia. Dios lo bendiga. Pues mi manera de pensar es que el hermano está muy mal, que le hace falta una terapia pastoral para la pareja. Claro. Que le enseñen qué es el matrimonio. Lo que pasa es que él no sabe qué es el matrimonio. Yo se lo he enseñado a Darwin más de una vez. Así es. El matrimonio es estar muerto. Sí, señor. Nadie que quiera tener una buena relación de pareja puede estar vivos. Nos tenemos que morir. Y cuando un hombre maltrata, compara, estigmatiza, humilla a su esposa, se le olvida su rol. ¿Cuál es su rol? Amarla. Y uno maltrata lo que ama. No. Pues les voy a colocar un ejemplo. Yo tengo un vehículo. Y a mí me gusta tener mi vehículo 1A. Impecable. Porque sé lo que representa. Y si eso hace uno con el vehículo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más con la esposa que es la madre de sus hijos? Claro. Que es la que los llevó a la luna alguna vez, ¿no? O varias. O varias. O muchas. O cada que se le acabe el berrinche. Claro que sí. Es verdad, hablemos la verdad. La franqueza, ¿no? Aquí no hablamos con tapujos, somos humanos. Claro. Entonces, a mí me parece que está muy mal de parte del caballero. Claro. Aunque en filosofía hay otra palabra que puede entrar a ser concurso ahí. ¿Sabe cuál es? No hay efectos. Sin causas. Entonces, muchas veces las reacciones violentas, agresivas, que estigmatizan, que comparan, se dan también porque hay una causa. Entonces, yo les invitaría a ellos, a esta parejita, a que hablen con su pastor para que les dé una charla a los dos. Y que reciban ayuda. Y le enseñen a él cuál es su rol y le enseñen a ella cuál es su rol. Porque casi siempre los seres humanos nos gusta el Padre Nuestro cuando dice, vénganos, pero en tu reino, nada. Entonces hay en muchos casos donde una de las partes pide, pero no da. Sí, es verdad. No da. Entonces eso genera una reacción. Yo les ofrezco excusa por lo que voy a decir. Una discusión entre Merceditas y yo dura mucho, 20 segundos. ¿Por qué? Bueno, porque ella está muerta y yo también. Entonces sabemos que la mejor manera
de conservar una buena relación es manejando un buen léxico cuando es necesario hacer alguna observación que va en contravía de la buena relación. Pero si uno no sabe manejar Medir sus palabras. el lenguaje, pues puede que las cosas no sean tan graves, pero pueden llegar a ser muy graves. Entonces hay que aprender de lo que dijo Santiago. ¿Lo recuerdas? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Tardo para. Nos dieron 2 oídos y una sola boca. Hágame el favor. Entonces yo creo que hay que ir a una terapia con su pastor. En caso tal de que no los pueda atender, me puede llamar y yo no cobro si no le digo. No cobra nada. No cobra nada para decirle a la gente, porque no cobra nada. Lo llaman todo el día y no cobra. Atiendo gente todos los días de todas partes. Amén. Hermano Carlos, nos hacen una pregunta y dice: Dios les bendiga, mis hermanos, una preguntica. ¿Un pastor de otra administración del nombre puede ser invitado a una de nuestras congregaciones para que predique o viceversa? ¿Uno nuestro a otra administración, otra organización? Eso se ha dado. Yo lo he visto. Dentro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí trajeron, por ejemplo, al hermano Carlos Cenicero, gran predicador. Creo que ustedes no lo alcanzaron a escuchar. A un tal Joe Ríos, a un tal Valverde, que nada tienen que ver con la iglesia en Colombia, pues como iglesia. Son miembros, ellos son pastores de otras comunidades, pero que la iglesia conservaba buena comunión con ellos. ¿Escucharon lo que dije? Sí, conservaba. Pasado. En mi caso personal, y además la iglesia en Colombia, el Honorable Consistorio de Ancianos, ha reglamentado que para traer un pastor de otro país debe de tener la autorización de la comunidad. Y a mí me pasó un caso. A mí me invitaron a un, ¿cómo se llama eso? A un congreso mundial de iglesias del nombre para que diera una conferencia en Europa. Pero como yo no soy una rueda suelta, yo tengo que consultar con mis superiores. Y al consultar con ellos, la respuesta fue no. Un día, un movimiento cristiano del nombre en Estados Unidos hizo un evento y quería que yo fuera. Me llamaron, me dijeron la fecha. Entonces yo consulté acá si se podía, me dijeron, tiene que hablarse con los superiores del país, de esa comunidad, para que se contacten con nuestros superiores aquí y con el pastor que quiere hacer el evento, a ver si se puede o no. Al pastor allá le pareció tanto trámite que declinó la invitación. Entonces, por ejemplo, nuestra misión en el Ecuador es la... Guían Jesús. Exactamente. Voy a suponer que voy a traer un pastor de esa comunidad, que es la misión nuestra ya. Yo primero tengo que consultar aquí con mis superiores. Claro. Para que vengan. ¿Sí? Sí, señor. Ellos quieren invitarme a mí. Me invitaron para Estados Unidos, Pastor Darwin. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que me invita de Estados Unidos? Venga. Yo tengo superiores acá. Llámelos a ver si ellos autorizan o no. ¿Por qué se da eso? Por orden. Claro. Buscando que no lleguen falsos, como llegaron en el reciente pasado, que se aprovecharon de la generosidad de nuestros superiores y lo único que hicieron fue
traicionar esa confianza. Entonces, para evitar eso, la iglesia, como siempre, todos los días vamos creciendo y vamos colocando cada cosa en su lugar. Si es en Colombia, yo no invitaría a ninguna persona del movimiento X o Y a mi congregación cuando tengo más de 5,000 pastores de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia para invitar. ¿Qué necesidad tengo yo de invitar a otro de otra comunidad que dice que es del nombre? Si lo hiciera, debería de ser con la autorización de los directivos distritales. Si lo hace y llega a oídos de los directivos distritales, el pastor puede tener dificultades, tales como llamados de atención, posibles disciplinas, yo qué sé, y de persistir y darse de que se está presentando un fenómeno que afecta a la comunión, lo más seguro es que puede terminar hasta afuera. Sí, señor. Muy bien. Pastor, ¿está bien endeudarme si quiero emprender un nuevo negocio? ¿Es correcto endeudarme? Creo que todos los seres humanos nos hemos endeudado alguna vez en la vida. El problema no es endeudarme. El problema es qué capacidad de pago tengo. Dicen que uno no puede endeudarse con más del 30% de lo que uno recibe. Es decir, si yo recibo 100 pesos, mi deuda no puede ser superior a 30 pesos. Eso es lo que dicen los expertos. Yo también he oído eso, pastor. No, bueno. Entonces, si se endeuda, mire, para que no vaya a quedar mal. Su capacidad de pago. Claro. Sí, que no supere el 30%. Muy bien. Y que usted haya hecho un estudio de mercado, ¿qué tal le puede ir lo que piensa? Porque uno puede pensar de que invierto 10, 20, 100 millones de pesos y resulta que el lugar no es apto para esa clase de negocio. Complicado. Sí. Hermano, nos hacen una pregunta, pero que es como muy genérica, pero pues yo la voy a hacer. Dice, hermanos, Dios les bendiga. Una pregunta, ¿por qué la iglesia pentecostal ha dejado entrar las costumbres del mundo? Y digo genérica, pues porque no es explícito en decir a qué denomina él costumbres del mundo. Pues sí, ¿no? Es bien interesante la pregunta. Bueno, la iglesia no es que deje, porque la misión de la iglesia es predicar el evangelio, y el evangelio es puro y santo. Lo que pasa es que la iglesia como Jesús, o Jesús como la iglesia, Él cumplió y nosotros cumplimos con llevar el sano mensaje. Pero las decisiones de los individuos no son propias de la institución como tal. Entonces, yo predico el evangelio y hay una persona que, aunque asiste a la iglesia y escuche el evangelio, no vive el evangelio. Pues esa persona trae costumbres del mundo, pero yo no lo puedo echar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, donde hacemos el culto es un auditorio de uso público. Claro. Entonces ahí puede llegar cualquiera. No nos derecho. Yo no puedo obligar a alguien a que haga lo que yo quiero que haga, porque cada individuo es libre. Lo único que hacemos nosotros es generar conciencia, hacer observaciones, y ya cuando se trata de personas que están involucradas en ministerio, ahí sí, uno le dice a la persona, venga, usted desempeña un ministerio dentro de la iglesia y no le queda bien, así que a usted le corresponde corregir. Y no deberíamos de decir, pero en la iglesia donde soy pastor, que es una iglesia maravillosa, en un 90%, semanalmente hay que llamar la atención a alguien que hace algo en la iglesia, pero que sus prácticas uno observa que se van saliendo de los principios cristianos.
afortunadamente, a quienes se les ha llamado la atención, han dicho, sí, hermano, usted tiene razón, no va a volver a pasar. Pero ese es el cumplimiento de la parábola de la cual habló Jesús. El reino de Dios es como la semilla de mostaza. ¿La recuerdas? Que es una de las más pequeñas. Pero resulta que crece y llega a ser tan frondosa que vienen las aves del cielo y hacen nido ahí. Lo que Jesús estaba diciendo es el reino de Dios en la tierra comienza pequeño, como comenzó, por ejemplo, la iglesia en Colombia, en una mina. Hoy son más de 5,000 iglesias. Son más de 1 millón de creyentes. Pues es obvio que como el país es diverso en sus culturas, muchas de las costumbres que para esta personita pueden ser anómalas, en el sector de donde viene ese creyente no es mala. Yo lo digo por experiencia propia. Yo he ido a regiones del país donde antes de comenzar la enseñanza o la conferencia, le ofrezco excusas al auditorio porque de pronto uso alguna palabra que tiene una connotación muy diferente allá a la que tiene donde yo vivo. Entonces es muy complejo. Ahora, si son de campo moral ya, bueno, la Biblia es clara y tiene muy bien delineado cuál debe ser el comportamiento del cristiano. Si ese fenómeno se da en una iglesia y el pastor lo descubre, el deber del pastor es corregirlo. No obligar, corregir, generar conciencia. Y si está en sus manos el sentar disciplina por un comportamiento como tal, pues simple y llanamente que lo haga, buscando siempre el bienestar de la iglesia. Amén, hermano Carlos. Dice el oyente, pastor, ¿cómo se debe disciplinar a un hermano? ¿Cuáles son los pasos? Hago esta pregunta porque a mí me aplicó el tercer paso el pastor que me administra, pues me llamó y me publicó a la iglesia por un pecado ya pasado como 7 años atrás. Esa pregunta ya la hicieron en un programa pasado y dimos respuesta. Y me la puso por 1 año. ¿Eso es correcto? Dice. Uno no conoce el móvil que llevó al pastor a tomar esa decisión. Los pastores son autónomos, ellos deciden. Y, pues si me pregunta a mí cuál es el debido proceso, no se lo va a decir yo. Lea San Mateo capítulo 18. Ahí está el debido proceso. Amén. Amén, así es. Yo recordaba que esa pregunta sí la habíamos respondido hace poquito. En el pasado. Sí. Hermano Carlitos, nos hacen aquí otra pregunta. Dice, Dios les bendiga y les guarde, mis hermanos. En Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y en Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pregunta, ¿nosotros la iglesia seremos ese ejército celestial que vamos siguiendo al jinete del caballo blanco? Pues habla de la cena del Señor, de las bodas del Cordero. Y el Señor en el orden bíblico, pues habla de una unión con la iglesia, que es lo que dice Efesios 5. Sin duda alguna, estos que vienen con vestiduras blancas acá, es la iglesia. Es el cumplimiento de lo que está escrito en Zacarías, ¿no? Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Recuerde que la iglesia, después del capítulo 4, solo se viene a mencionar en el capítulo 19, cuando el Señor viene con su iglesia a hacer el juicio de las naciones vivientes. El verso 11 del mismo capítulo dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Hablando del juicio que viene para las naciones vivientes, el cumplimiento de lo que pasará después de la gran tribulación,
que entonces aparecerá el Hijo del Hombre con gran poder y gloria, viniendo en las nubes del cielo. A eso se refiere. Amén. El tiempo se fue. 7 en punto de la Pero, mañana, hermano Carlos. Otra. Bueno, esta está cortica, dice, pastor, el dar votos, aquí estaba, pues yo la entiendo así, yo creo que se equivocó en algunas palabras, porque dice fotos, dice así, vas a leerla como dice acá, pero yo creo que se refiere a los votos. Pastor, buenos días, una pregunta, si doy fotos, ¿ellos cuentan como servicio a la iglesia? Deben ser votos. Si doy votos, ¿eso cuenta como servicio a la iglesia? La gente debe sacarse de la cabeza que lo que hacen es para servir a la iglesia. Uh-huh. Todo lo que hacemos es para servir a Dios. ¿Sí? Sí, señor. Porque si usted da votos o no da votos, la iglesia sigue. Si usted da diezmos o no da diezmos, la iglesia sigue. Uh-huh. Si usted da ofrenda o no da ofrenda, la iglesia sigue. ¿Está claro? Sí. Si usted viene a culto y no viene a culto, la iglesia sigue. Si usted alaba o no alaba, adora o no adora, ora o no ora, eso no detiene la iglesia. Uh-huh. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto como para decirle a la personita de que no se trata de servir a la iglesia. Es ahí que hay un enfoque mal direccionado. Cuando a la gente se le hace ver que hay que dar por necesidad. Claro. No, uno no debe de dar por necesidad, uno debe de dar por gratitud, en reconocimiento al que nos da todo. Así lo entendió el hombre de Dios, ¿no? Amén. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, De eso mismo te damos. de eso mismo te damos. Entonces, en las iglesias donde se hacen votos, son de momento, tienen un fin que en ninguna manera es para la gloria de la iglesia o del pastor, sino para el bienestar del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Las personas piensan que al hacerlo le están haciendo un bien al pastor. No, estamos cumpliendo con un deber cristiano de dar a Dios de lo que Él nos dio. Y cuando lo hacemos, no le estamos sirviendo al hombre, sino a Dios. El tiempo